buenos días, queridos hermanos y amigos. En el Día del Señor podemos estar compartiendo este hermoso momento para leer la palabra de Dios, para poder estar gozándonos en el nombre del Señor y disfrutando la bendición de poder recibir la bendición que Dios tiene cada día para nuestra vida. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? Estamos también agradecidos a Dios por un día más de vida que nos da, un hermoso domingo, feliz domingo para ustedes también. Y bueno, aquí estamos preparados para recibir todo lo que el Señor tenga para darnos en este día, para llenar nuestros corazones, para darnos gozo, para darnos paz. Así que vamos a estar todos atentos, escuchando, cantando, orando juntos para que el Señor pueda derramar su bendición sobre nuestras vidas. Aunque no podemos reunirnos en forma presencial, pero podemos disfrutar este tiempo, este momento, Amén. juntos, cada uno tal vez en su hogar, en su casa, pero disfrutando en comunión espiritual esta bendición de poder alabar, bendecir el nombre del Señor y, por supuesto, escuchar su palabra, que es la que edifica nuestras vidas, Amén. que es la que fortalece nuestras vidas y nos da la gracia necesaria para poder seguir firme en este camino maravilloso en el cual el Gloria Señor a nos Dios. ha puesto. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, es sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.
asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos en el capítulo 17 y vamos a leer luego durante la reflexión bíblica, vamos a mencionar los demás versículos, pero inicialmente vamos a leer los versículos del 16 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Un pasaje del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, nos relata verdaderamente, muchos dicen, no solo los hechos de los apóstoles, es decir, lo que hicieron los apóstoles inmediatamente después del recibimiento del Espíritu Santo, sino que muchos dicen que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Qué importante poder reconocer esta obra maravillosa y qué importante este libro porque nos muestra el inicio, el comienzo, la expansión de la obra de Dios aquí sobre la tierra, como el Señor les había dicho
que debían hacer. Pero recibiréis poder, les dijo cuando habló con ellos antes de ascender a los cielos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en el capítulo 17 se está relatando, por lo menos en este pasaje, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y durante este viaje, Pablo y Silas, que era su compañero en esta obra misionera, saliendo de Filipos, donde habían llegado en un momento, llegaron a Tesalónica, donde ocurrió un alboroto producido allí en ese lugar cuando comenzaron a predicar el Evangelio, especialmente con los judaizantes. Y dice que fueron llevados por los hermanos a una localidad cercana, vecina, a Berea, donde también anunciaron el mensaje del Evangelio. Y allí volvió a fomentarse un problema, porque aquellos que habían estado, digamos así, actuando en Tesalónica, fueron hasta Berea y allí también se armó otro alboroto a causa de la prédica del Evangelio. Y dice que de allí Pablo fue llevado a Atenas, mientras Silas y Timoteo, que estaba con ellos, permanecieron en Berea para luego, lo más pronto que pudiesen, dice el texto bíblico, pudieran reunirse con él en Atenas. Dice el verso, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice así: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Alguno podrá decir, bueno, qué lugar tan terrible, allí no se podía hacer absolutamente nada, pero en definitiva vemos y vamos a ver a través de la experiencia de Pablo que nos deja una gran enseñanza en relación con el evangelizar, el misionar en lugares donde parece que no hay ningún lugar para el evangelio. El verbo enardecer, que figura aquí, significa incitar, encender, exasperar, irritar, inquietar. Y Pablo se sentía enardecido cuando vio la gran idolatría que había en ese lugar. Esto quiere decir que Pablo no pudo conservarse tranquilo, no pudo estar tranquilo allí en ese lugar, como tampoco indiferente o insensible frente a la situación que se estaba dando. Creo que cuando miramos esto y observamos nuestros días actuales, podemos decir que nuestro espíritu hoy también debiera sentirse enardecido al ver a las personas volcadas a la idolatría y al pecado en todas sus formas. Y esto es una gran verdad, que al ver la gran necesidad de las almas que van a una eternidad sin Dios, sin salvación, podamos sentir compasión por ellos. El Señor tuvo compasión por las almas y nuestro ejemplo maravilloso y supremo siempre es el Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36, dice, y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que este mismo sentir que estuvo en el Señor pueda estar también en nosotros, para que esto realmente nos mueva a poder realmente llevarle el mensaje de salvación a las almas que están perdidas en este mundo. En los versículos 17 al 19, Pablo en realidad no se conformó con estar, con sentirse inquieto por la situación, sino que realmente hizo algo. No solamente se sintió de esta manera, se sintió, como dice la palabra, ¿no?, enardecido por la situación que él estaba viendo, sino que esto lo movió a que él se pudiera acercar a la gente. Muchas veces nos sentimos mal por todo el ambiente que nos rodea y hasta a veces nos ponemos en lugares de jueces, ¿no? Podemos nombrar y podemos decir lo que está pasando y que está mal. Lógicamente está pasando y está mal, pero aquí hay algo que debemos aprender. Pablo
a pesar de ello, como Jesús hizo, a pesar de lo que veía en su tiempo, se compadeció de las personas. Pablo se enardeció por ver realmente la terrible situación en la cual estaba esa ciudad entregada por completo a la idolatría, pero esto lo movió a ir en búsqueda de esas personas. Hay por lo menos 3 lugares que se mencionan en los versículos que son importantes. Vamos a leer los versículos 17 al 19 y dice así la palabra del Señor. Dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aún, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Era algo despectivo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense que hay 3 lugares aquí en los que Pablo tuvo oportunidad de predicar. En primer lugar se menciona en el versículo en la sinagoga, en el lugar donde estaban los judíos, y especialmente los judíos piadosos, observantes de la ley, y por supuesto seguramente habría entre ellos algunos que se identificaran con los judaizantes también. El segundo lugar que se menciona en los versículos que leímos dice en la plaza, en lugar público, y que en realidad dice que allí le predicaba a todos los que concurrían, y allí podemos pensar de que había una gran cantidad de gente de diferentes, inclusive nacionalidades, y tendencias y filosofías, creencias. A todos los que le escuchaban, Pablo les predicaba y les anunciaba en la plaza, en ese lugar público, les anunciaba la palabra del Señor. El tercer lugar que se menciona es el Areópago, y allí el público que tenía el apóstol Pablo era un poco más especial, más específico, eran los filósofos, entre los cuales se mencionan 2 corrientes, ¿no? Los epicúreos y los estoicos. Es bueno destacar que el apóstol Pablo podía hablarle a los judíos con un pleno conocimiento de la ley, había sido instruido a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Es uno de los más importantes rabinos de ese tiempo. Y también podía predicarles y hablarles a los filósofos. Es probable que Pablo hubiera sido educado en la Universidad de Tarso, superada solamente por la que estaba en Atenas o la de Alejandría. O sea que era un lugar donde él había obtenido una buena preparación. Pero lo más importante, más allá de estas cosas que de todas maneras fueron útiles para que Pablo pudiera hablarle tanto a los judíos como a los demás, y especialmente a estos filósofos, lo más importante es que Dios lo había preparado para su ministerio de una manera extraordinaria por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esto es algo importante para nosotros hoy también, porque no podremos realmente llegar y alcanzar a las almas y realmente llegar con el mensaje para que esas almas puedan conocer la verdad si no es por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, que convence de justicia y convence de juicio. El Areópago, tal vez muchos se preguntarán qué era ese lugar. El Areópago, esa mención proviene de las palabras griegas Ares, que es el dios de la guerra, y Pagos, que significa roca o colina o monte. También se le llamó la colina de Marte o el monte de Marte. Era el tribunal superior en Atenas, era un lugar donde realmente era muy importante. Los epicúreos eran seguidores del filósofo Epicuro, quien sostenía como principio de la existencia humana el bienestar del cuerpo y de la mente y la búsqueda del placer exento de todo dolor. Una postura muy extrema, podemos pensar en los hedonistas y realmente, una tendencia así. En cambio, los estoicos, el otro grupo de los filósofos que eran los que ahora
estaban escuchando a Pablo, afirmaban que la realización personal se obtiene si se logra soportar todos los hechos, incluso el dolor y el sufrimiento. Eran panteístas, racionalistas y fatalistas. A estos, Pablo también les dio testimonio del Evangelio. Qué importante es esto. La enseñanza que nos queda a nosotros es que no importa qué clase de persona sean a las cuales les tenemos que predicar el Evangelio, hablarles de Cristo. Todos necesitan oír el mensaje del Evangelio. Y también nos enseña que no debemos temer a ninguna persona. No importa quién sea, debemos dar el testimonio del Señor. Qué importante. Pablo le habló a los judíos, le habló a ese conglomerado de gente que se reunió en la plaza, que sería muy diverso, y después a los filósofos en un lugar de tanta trascendencia como lo era el Areópago, y realmente allí él pudo hablarles y predicarles acerca del Evangelio. Esto muestra que Pablo supo aprovechar muy bien las oportunidades. Cuando leemos los versículos del 20 al 23, dice que el 19 dice, y tomándole, los epicúreos, los filósofos y estoicos, le trajeron al Areópago diciendo, ¿qué podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que residían en ese lugar, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Qué importante aprovechar las oportunidades. Y esto es algo importante para que podamos realmente comprenderlo. Los atenienses y los extranjeros que residían allí tenían sumo interés en escuchar lo que Pablo iba a decir. Qué cosa nueva era la que traía, de qué iba a hablar. Y también, por supuesto, como eran tan interesados en oír una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, todo esto les atraía muchísimo. Pablo también observó, como dice el versículo 22, que es muy importante aquí, y le dijo, fíjense, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, Pablo observó que eran muy religiosos. Si bien eran muy idólatras, Pablo no asentó esto negativamente. No los condenó por ser idólatras, sino trató de direccionarlos a la verdadera adoración, que en realidad es la adoración a Dios. Y esto es lo importante. La tercera cosa es la observación que también halló entre los santuarios que él vio en la plaza y en los lugares donde ellos ofrecían adoración a sus dioses, un altar, un santuario que decía al Dios no conocido, al Dios no conocido. El versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, les dice a ellos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjese que allí estaba la oportunidad. Ellos conocían a muchos dioses, tenían muchos dioses, conocían a muchos dioses, pero les faltaba conocer al no conocido. Les faltaba conocer al único y verdadero Dios al cual Pablo estaba dispuesto a presentarles. Qué maravilloso esto. Qué manera de aprovechar la oportunidad. No solo observó que eran muy religiosos y supo manejar la situación para no condenarlo por idólatras, sino también observó que había un altar. Si él hubiera pasado por alto esto, pero él observó que había un altar que decía al Dios no conocido. Aún Pablo les dijo, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. De esta misma forma debemos estar atentos para aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hablar del Señor. Pablo supo sacar provecho de esta situación, de esto que estaba ocurriendo, y les pudo hablar de ese Dios a quien ellos no conocían. Y por supuesto, el hecho de que les hablara de ese Dios a quien adoraban sin conocerlo, esto los llevó a tener realmente atención, por lo menos en principio, a lo que Pablo estaba diciendo. Qué importante ver las oportunidades en forma afirmativa, positiva. Qué importante es esto para que nosotros podamos darnos cuenta de esta verdad. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades brillantes? ¿Cuántas veces no vemos realmente dónde está la oportunidad? Porque tal vez tenemos nuestra forma de mirar y de pensar. Hay una ilustración que me llamó la atención, la he leído y se las comparto, tal vez ustedes también la conocen. Se cuenta de dos compañías fabricantes de zapatos enviaron a sus respectivos vendedores a un país lejano. Cuando cada uno llegó a ese lugar, observaron que ninguno de los habitantes usaba zapatos. Entonces uno de los vendedores llamó a su compañía y les dijo: aquí nadie usa zapatos, creo que nadie comprará un solo par, así que me regreso en el primer vuelo. En cambio, el otro llamó a su compañía y les dijo: envíenme 100.000 pares de zapatos porque aquí nadie los usa. Él pudo ver una gran oportunidad. Esto nos puede hacer pensar, nos puede abrir el entendimiento para que podamos ver realmente la parte positiva de las circunstancias o de las situaciones y ver de qué manera el Evangelio puede llegar a aquellos que aún puedan estar en una situación contradictoria o lamentable. En los versículos que siguen, 24 al 31, lo que hace Pablo es presentar a este Dios no conocido. Les presenta a Dios, les tiene que mostrar. Si les viene a presentar al Dios no conocido, le tiene que decir quién es, cuáles son sus virtudes, sus credenciales. Pablo les presenta entonces al único Dios verdadero. Qué importante. Mucha gente dice creer en Dios, pero ¿en qué Dios están creyendo? Tal vez sea un Dios hecho a su propia imagen, o no. Muchos tienen un Dios hecho a su propia semejanza, a sus propios pensamientos, a su filosofía de vida, sus apetencias carnales, sus intereses personales. ¿Cuánta gente tiene dioses hechos a esa medida? Porque cualquier cosa que pueda estar fuera de esto no están dispuestos a aceptarlo. Entonces debemos entender que debemos presentarle al único y verdadero Dios. El apóstol Pablo realmente presentó a Dios de una manera brillante. En el versículo 24 les dice, y de ahí hasta en adelante, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué importante lo que dice Pablo. Varias formas en que presenta a Dios. Primeramente como el Creador. Es el Creador de todo, del cielo, de la tierra, de todas las cosas, como dice el versículo que leímos, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el creador de todo. Evidentemente les está presentando a un Dios que verdaderamente es importante.
se los está presentando como el Señor. Cuando decimos Señor estamos diciendo el dueño de todo, el amo de todo, incluyendo nuestras propias vidas. Aquí en este mismo versículo lo dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Es un Dios que es el sustentador y el dador de la vida. En el versículo 25 dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es el Salvador. El versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El que nos puede salvar está cerca nuestro. Y cuando dice palpando, ¿no? Puedan hallarle, quiere decir que de un lugar de oscuridad donde, ¿no? Cuando entramos en un lugar donde no hay luz, entramos como palpando, ¿no? Para poder reconocer las cosas o no llevarnos algo por delante. Fíjense de qué manera presenta Pablo al Salvador. También al que es el dador de la vida, el progenitor, amén, de una manera muy, muy clara, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, linaje suyo somos descendencia suya, Él es nuestro progenitor, es nuestro Padre. Él nos dio vida, Él nos creó y nos dio vida y nos hizo sus hijos. Dios es superior a todo. Y esto es algo interesante. Dice en el versículo 19 que la divinidad no es semejante a oro, plata, piedra o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es superior a todo lo que podemos ver. No hay nada, ninguna deidad que nosotros podamos crear, ya sea nuestra semejanza o fuera de ella. Dios está por encima y es superior a todas las cosas. Como dice la palabra, ¿no? Aquellos que seguían a los dioses inanimados, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden hacer nada, oídos pero no pueden oír, tienen boca pero no pueden respirar, no pueden hablar, tienen nariz pero no hay respiración en ellos, no hay aliento de vida. Dios es superior a todo. Y además de todo esto, Pablo les mostró cuál es la voluntad de este Dios que está por encima de todos los dioses y todas las deidades que el hombre pueda fabricar. Y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el tiempo donde no se conoce al verdadero Dios, donde no estamos en el conocimiento del Dios verdadero, dice, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué importante el arrepentimiento. Todo ser humano que viene al Señor necesita arrepentirse, reconocer que es pecador y necesita el perdón, la restauración, la renovación para recibir la salvación, es decir, la vida eterna. Qué importante que podamos entender esto. Pablo les está hablando muy claramente ahora el mensaje. Este Dios muestra que ellos deben arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? En este caso, de todos los pecados, entre ellos lo que había enardecido al apóstol Pablo, que era la idolatría. ¿Por qué deben arrepentirse? El versículo 31 dice algo que llama la atención. Dice, por cuanto Dios, este Dios al cual él está presentando, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, qué importante. Tienen que arrepentirse, tienen que recibir la salvación, porque vendrá el día del juicio, porque este Dios, que es el único Dios verdadero,
que no hay otro Dios, que es el único Dios que existe. Todos los demás dioses son ídolos, dice la palabra. Entonces un día, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es necesario que arreglemos cuenta, que conozcamos a este Dios, que podamos recibir a través de Jesucristo lo que Él ha provisto para nosotros, que es la salvación. Pablo en este sentido y en este contexto presentó el testimonio de Jesucristo primeramente como el varón designado por Dios, como leímos recién, a quien Dios designó. Dios envió, Él es el enviado, el Cristo, el ungido, que vino de parte de Dios a esta tierra para realizar la obra completa y perfecta para darnos salvación. Segundo, porque a quien ha designado, le ha hecho juez de vivos y muertos, porque dice el texto que Dios juzgará por aquel varón a quien designó, es decir, mediante Jesucristo. Y en última instancia destaca el hecho de la resurrección de Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos, dice, con haberle levantado de entre los muertos. Qué maravillosa presentación de Dios y qué maravillosa forma en que puede llegar a Jesucristo. Puede mostrar que realmente este Dios que ellos no conocían y que ahora Pablo les está presentando de una manera tan evidente, este Dios ha designado a Jesucristo y ha enviado a Jesucristo para poder realmente darnos salvación. Porque Él, un día, o frente a Él, estaremos en el día del juicio y tenemos en Él la esperanza de la vida, porque Él es quien resucitó de entre los muertos. Para terminar, los versículos finales hablan acerca de tres resultados diferentes. El primero dice que unos se burlaron. Cuando Pablo habló de Jesucristo, de este hombre a quien Dios designó y lo levantó de entre los muertos, dice que cuando oyeron de la resurrección de muertos eran totalmente contrarios a esta filosofía. Unos se burlaban. Como pasa hoy, muchos se burlan hoy del mensaje del Señor. ¿No es así? Predicamos la palabra y no va a faltar quien se burle del mensaje o se burle de nosotros que estamos dando el mensaje. Pero evidentemente están rechazando el único medio de salvación que Dios en Cristo está proveyendo para que podamos librarnos del juicio venidero. Otros decían, ya te oiremos en otra, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Estaban posponiendo la decisión. ¿Cuánta gente pospone la decisión? Tal vez no dice un no rotundo, pero dice, bueno, tal vez en otro momento. Lo dejo para mañana. Hay un coro que cantamos que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El mañana no es nuestro. Y necesitamos, si Dios nos llama, dice un texto maravilloso, que si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Hoy es día de salvación. Hoy es el momento en que debemos responder al llamado de Dios. No posponer la decisión, porque puede ser evidentemente la última posibilidad que tenemos. Pero la tercera de las formas en que respondieron, dice que algunos, versículo 34, creyeron juntándose con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, que en definitiva hubo quienes realmente creyeron en el Señor, se juntaron, se acercaron a Él y realmente recibieron la bendición, la salvación. Este es el resultado más hermoso, más maravilloso, y es lo que en definitiva también estimula nuestro ánimo para hablarle de Cristo a todos los que se acerquen a nosotros. Siempre habrá quienes crean en el mensaje del Evangelio. Si bien muchos van a rechazar, otros van a creer y van a recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. No cerremos entonces nuestra boca
para dar testimonio. Y aprovechemos, como hemos visto, sosteniendo esta enseñanza, toda oportunidad para hablar del Señor y del amor de Cristo. Hay muchas personas que, a pesar de ser religiosos, sin embargo, todavía no conocen al único y verdadero Dios. Que el Señor nos ayude, que esta palabra nos haya servido para poder estimularnos y poder hablarle a quienes nos rodean. Es un tiempo donde hay tanta necesidad a nuestro alrededor y nuestro mensaje y nuestra palabra, tal vez en medios adversos y contrarios, donde la gente está pensando en otra cosa o mirando para otro lado, o buscando otras soluciones y otras salidas, de todas maneras podamos aprovechar toda oportunidad para decir que hay una respuesta en Cristo, que en el Señor está el único camino de bendición y de salvación, y que solamente en Él podemos encontrar la vida, podemos encontrar la eternidad en la presencia de Él. Que el Señor nos ayude, que podamos hacer nuestra esta palabra y este ejemplo que hemos leído a través de esta palabra, y que podamos realmente en todo tiempo, y como bien dice Pablo a Timoteo, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos en un momento difícil donde hay tantas religiones, hay tantas filosofías, hay tantas cosas que aturden al ser humano y que no le permiten ver con claridad la verdad, pero usted la conoce y yo la conozco. Entonces no podemos callar, como decía el apóstol Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos testificado, y como bien dijo también el apóstol Juan, lo que hemos palpado también, porque hemos tenido esta maravillosa experiencia con el Señor. Que Dios esté bendiciendo a cada uno y que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada uno de ustedes. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestro encuentro. Agradecidos a nuestro Dios porque estuvo en medio nuestro, porque nos dio su bendición. Y bueno, aquí estamos para orar, como decimos, para compartir las necesidades. Si en este momento usted tiene una necesidad para presentar delante del Señor, téngala en su corazón, únase a sus familiares ahí en su casa. Y cuando el pastor haga la oración, allí todos juntos vamos a estar clamando. Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil y que muchos de nuestros hermanos están sufriendo y están pasando por pruebas grandes y por enfermedades. Como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que unirnos, apoyarnos en oración, esperando la bendición y la voluntad del Señor para cada momento. Así que vamos a pedir al pastor que nos esté guiando en la oración y así juntos vamos a estar clamando delante de la presencia del Señor. Todos unidos entonces vamos a orar y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón peticiones que durante la semana hemos estado poniéndolas delante del Señor, por nuestros hermanos, hermanas, y también hay amigos que escriben pidiendo y manifestando su necesidad. Amén. Entonces vamos a unirnos en este momento para orar y pedir que el Señor pueda estar obrando y pueda estar realmente sanando, pueda estar fortaleciendo, pueda estar renovando la vida de aquellos que están padeciendo en este momento. Así que todos en oración, todos unánimes, vamos a estar orando al Señor. ¿Los nombramos? Amén. Sí, queremos nombrar a nuestra hermana Mari Gil, así que vamos a orar por la familia Gil, que el Señor esté fortaleciendo, bendiciendo y levantando a nuestra hermana. Y queremos orar también por nuestro hermano Norberto Pascua, que está en una situación difícil, y también por su esposa Norma y por toda su familia,
que el Señor los esté ayudando, fortaleciendo, abriendo caminos y dando sabiduría de cómo manejar ciertas situaciones para que la mano del Señor pueda estar allí presente. Y bueno, hay muchos otros también que están pasando por problemas de COVID. También los ponemos en oración, nuestra hermana Graciela Rodríguez, y así unos cuantos. Vamos a orar por ellos y nos vamos a unir y sabemos que el Señor está escuchando nuestra petición. Amén. También por la familia Ledema. Amén. Y que el Señor esté restaurando, bendiciendo, liberando familia Marchioni a su hijo, también. la familia Marchioni. Que la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en cada uno de ellos. Seguramente hay muchos otros, no los podemos nombrar a todos, pero sabemos que el Señor realmente se acuerda de todos y de cada uno de nosotros. Amén. Todos unidos Gloria a Dios. vamos a estar orando al Señor y pidiendo que Él intervenga, que Él obre con poder. Señor, te damos gracias porque, Señor, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios poderoso y sabemos, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible, que sea difícil siquiera. Pedimos, Señor, que obres con poder en la vida de todas las personas, nuestros hermanos, nuestros amigos que nos siguen, nos acompañan en las transmisiones y que han manifestado también su necesidad. Señor, pedimos que obres con poder. Sabemos que tu palabra, Señor, no tiene distancia. Estamos orando aquí, pero tú puedes estar obrando en todo lugar, en todo hogar, en toda familia, en quienes están padeciendo, sufriendo enfermedad y aquellos que realmente están pasando distintas situaciones y necesidades. Señor, que tu gracia se manifieste con poder en este tiempo, Señor. Tiempo difícil, como tú lo has predicho en tu palabra, pero Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos y sabemos que tu mano poderosa está dispuesta a obrar porque no se ha acortado y sigues obrando maravillas y milagros, Señor, en aquellos a quienes amas. Señor, todo lo ponemos en tus manos desde ya, dándote gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre. Gracias, Dios. Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, nos mantenemos unidos, nos mantenemos en oración, pidiendo al Señor los unos por los otros. Y el Señor va a estar obrando en nuestro medio. Que Dios los bendiga, los amamos en Cristo. Que el Señor los bendiga ricamente, un abrazo fraternal, con amor, y que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo grandemente sus vidas. Esta noche, a las 21 horas, los esperamos para compartir también la palabra del Señor. Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Señor sea abundante sobre cada vida. Worthy is the